Muy buenos días, queridos y amados hermanos. Eh, es un privilegio poder alabar a Dios, guardar nuestro día de reposo, estar listos en casa para compartir su poderosa palabra. En el día de hoy quiero invitarle a que usted abra su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 8 hasta el versículo 9. Filipenses 4, 8, 9. Y quisiera, a manera de introducción, decirle que el tema es acerca de pensar bien, de los pensamientos. Todo lo que usted vive, o al menos la mayoría, es el resultado de lo que usted piensa. De igual forma, lo que usted llegue a hacer va a ser el resultado de lo que usted piense o llegue a pensar. ¿Cuánta responsabilidad tenemos con los pensamientos? El título para esta mañana: esfuércese en pensar bien. Esfuércese en pensar bien. Leamos Filipenses capítulo 4, versículo 8, versículo 9. Usaremos la Nueva Traducción Viviente. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo ha venido hablando en su carta acerca de la unidad que debería existir en la iglesia de Jesucristo. Y si usted recuerda el capítulo 4 de Filipenses, nos va a hablar de la firmeza. Así que pues, hermanos, estad firmes. Y hace un ruego a Evodia y a Sintique, hablando de lo que ellos debían superar, los pleitos y las preocupaciones en capítulo 4. Los pleitos, había un pleito entre Evodia y Sintique, dos hermanas que efectivamente tenían vida eterna. Y él le anima a Clemente, que le anima al hermano que ayude a estas que combatieron juntamente, que pudieron servir con ellos en la buena noticia con Clemente, las ayudara a arreglar las dificultades. Seguidamente les invita a que, al poder arreglar las situaciones, entre ellas los desacuerdos, van a tener alegría, la alegría que habían perdido por causa de sus desacuerdos, y posteriormente la amabilidad que debería ser conocida delante de todas las personas. Luego el apóstol va a hablar de las preocupaciones y les va a decir que no se preocupen por nada, porque la gente vive muy preocupada. Decíamos que hoy la gente, podemos todos, me incluyo, darle culto a la vida y tener miedo a la muerte. Pero otro tipo de preocupación también era el diario, lo que necesitaba uno para existir: la comida, el vestido, la bebida y cosas semejantes. El apóstol Pablo dice: no se afanen, no se preocupen, oren al Señor y háganlo con acción de gracias. Coloquen todas sus necesidades delante de Él, y las acciones de gracias para reconocer sencillamente que Él tiene control, que Él ha tenido control ayer, hoy y por los siglos, y que Él les supliría. Y para terminar esta sección, le dice que Él va a guardar sus pensamientos y su entendimiento, su conocimiento en Cristo Jesús. Entonces empieza diciendo: por lo demás, hermanos. Este término describe nuestra unidad. La palabra griega adelphoi, hermanos cercanos, el sentimiento de fraternidad cristiana, una comunidad basada en una identidad de origen de vida, personas unidas con un interés y una vocación.
¿Cómo deberían pensar ellos? A la manera de Jesucristo. Según la Biblia, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Entonces, Él como hermano mayor nos transmite por su espíritu que nos ha sido dado lo que es la hermandad, lo que es la unidad. Deberíamos pensar como Jesucristo y no deberíamos pensar como el mundo nos condiciona a pensar. Pablo pide a los cristianos que piensen y se comporten como tal. Por eso, renueve sus pensamientos. Renueve sus pensamientos. ¿Y cómo renovarlos? ¿Cómo conseguirlo? Evalúese ante el filtro de las cualidades descritas en la Biblia para pensar bien. Vamos a mirar esta mañana 7 cualidades para pensar bien. El apóstol Pablo empieza diciendo: por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, primera cualidad, lo verdadero, es decir, lo real, lo veraz, los hechos, lo que tiene sustancia. Tenemos el compromiso de andar siempre en la verdad frente a la mentira y frente a lo que es falso. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. La verdad es parte de la armadura de Dios. De manera que cuando nosotros tenemos una lucha espiritual, más allá de orar, más allá de rechazar, más allá de confesar, más allá de declarar, lo primero que debemos pensar nosotros o tener en cuenta es si estamos pensando en lo verdadero, si estamos viviendo en esa norma para poder resistir una lucha. La Biblia dice frente a los ataques demoníacos: someteos pues a Dios. Es lo primero que se hace. Que usted esté pensando lo verdadero, que usted esté andando en la verdad. Resistid al diablo luego y se irá de ustedes. Efesios 6:14 dice: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Cualidades para pensar bien. Hemos dicho primero lo verdadero. Hermano y amigo, no se puede pensar en lo verdadero si nuestra vida es una sarta de mentiras. Estamos condicionados, quizás por nuestra familia. Nos enseñaron a mentir. Tuvieron miedo, porque el que miente sencillamente es una persona que tiene miedo. Es una persona temerosa. Cualidades para pensar. Primero, lo verdadero. Segunda cualidad, lo honesto. Lo honesto. La seriedad, tanto en nuestras palabras como en nuestras actitudes, como en nuestros comportamientos. Una característica de la vida y por supuesto de los cristianos, con énfasis en los que lideran una comunidad, los que lideran una familia, los que lideran una sociedad, que por su ejemplo y conducta ellos son respetados desde el seno de su propio hogar. Y ahí empieza todo. Y eso condiciona nuestra manera de pensar. ¿Qué piensan nuestros hijos? ¿Qué piensa nuestro cónyuge de nosotros? Ellos son los que nos ven vivir lo honesto. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice, hablando de un liderazgo o de un líder, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan.
La obediencia entonces es el resultado natural del respeto, no solo delegado, sino confirmado, o del respeto ganado. Un padre, un líder por naturaleza, tiene autoridad sobre los que están bajo su cuidado. Pero debe ser confirmado ese respeto, ganándose ese tipo de virtud, la honestidad ante todo, la seriedad. Tito capítulo 2 versículo 7 dice: y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas, todo, escuche bien, refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra enseñanza deja de ser seria cuando nuestra vida no corresponde a lo que enseñamos. Cualidades: piense en lo verdadero, piense en lo honesto. Número 3, lo justo, lo justo, lo que es recto, el derecho de tener un muy buen trato con el prójimo y la obligación, el cumplimiento de nuestras responsabilidades que tenemos hacia el prójimo y hacia sí mismo. Y más si se trata de personas que están bajo nuestro cuidado o bajo nuestro poder o bajo nuestra autoridad. Como diría alguien, o como dijo alguien en algún momento, que somos conocidos solamente cuando tenemos poder. Cuando no teníamos poder, éramos nobles, sí señor, no señor, saludábamos, éramos subordinados. Pero cuando tenemos un alto cargo, se nos olvida y empezamos a actuar de otra manera. Colosenses 4:1 dice que tenemos un amo en los cielos y que debemos portarnos teniendo en cuenta que tenemos un patrón en los cielos y ser así con las demás personas que están bajo nuestra autoridad. Dice: amos sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Entonces, debemos preguntarnos, como Deuteronomio nos ha guiado y nos ha dirigido, si hemos sido personas amables con las personas que están bajo nuestro cuidado. Si hemos pagado lo que es justo, si no le hemos demorado el salario a las personas que trabajan arduamente con nosotros, si le hemos pagado a las personas, un creyente en la medida de sus posibilidades, siempre lo he dicho, debe pagarle mejor a la persona que le sirve que cualquier persona que no tenga a Jesucristo. Debe pagarle por lo menos lo que está en línea, por lo menos lo que se paga en otros lados, pero yo creo que hay que echarle un poquitico más y ser generosos, ser justos. Piense en lo verdadero, piense en lo honesto, piense en lo justo. Cuarta cualidad: piense en lo puro en relación consigo mismo. Y aquí tratamos de la moralidad, de la vida moral secreta. ¿Cómo está nuestra vida moral? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Y cuando hablamos de lo puro, es alguien que carece de picardía y de sensualidad. Ellos, por el pasado, los filipenses, el pasado que habían vivido, eran tentados por los pecados que habían cometido, la lujuria. Y la lujuria es un pecado que permanentemente está acechando al ser humano y mucho más al cristiano.
Usted recuerda lo que dice Filipenses. Decía anteriormente, él decía que son enemigos en capítulo 3 de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su propio vientre, sus propios deseos. Y aquí en Efesios 5:8 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Cristo ha entrado en ustedes y es la luz. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Ellos debían llenar sus almas de lo santo, todo lo santo. Los creyentes deben ser sinceros tanto en sus palabras como en sus comportamientos, y en el área moral deben tener decoro en su conversación, en los modales y en las costumbres. Efesios capítulo 5 versículo 3 al 4 dice así: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios, no se deben nombrar. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Cómo preocupa en este momento la facilidad que tiene cualquier adolescente, joven, adulto, de acceder por medio de la internet a conversaciones, a escuchar cosas que pudren el alma, que contaminan y que deterioran? Entonces el apóstol Pablo le dice: piensen en estas cualidades: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Número 5, lo amable. Lo amable. Piensen en lo amable. Que puedan huir de ser groseros, rudos o pendencieros. Venimos de una cultura muy fuerte colombiana, una cultura reactiva, totalmente reactiva. Pero Dios nos manda, nos ordena a purificar nuestros pensamientos y ser amables. Romanos capítulo 12, 14 al 16 dice: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Qué tremendo. Ahí está la amabilidad. Ahí está la amabilidad. Dios nos dice primeramente que no maldigamos. Nuestro país ha vivido en medio, políticamente hablando, de la derecha y de la izquierda. Y hoy tenemos un presidente de la derecha y una alcaldesa de oposición. Qué bueno que tengamos esa variedad que nos ayuda al pueblo, pero no debemos maldecir ni a los unos ni a los otros, porque eso no está dentro del pueblo de Dios. No debemos hablar mal ni del uno ni del otro, ni estar en conversaciones que incendian nuestro país. Por eso dice que nosotros somos puestos para bendecir, y en nosotros debe estar, en nuestra boca debe estar la oración, el nombre de la persona que nosotros no nos gusta mucho, que no queremos mucho, que no va con nuestras ideas, que no va con nuestros enfoques. Pero un hijo de Dios no maldice, sino
ora, clama, pide y hace esto más que lo que habla. Ora más que lo que habla y tiene amabilidad. También se alegra con los que están alegres. Tiene una actitud diferente al ver el éxito y los logros de sus hermanos, de sus amigos. Pero también llora, sufre con los que lloran. No es una persona que dice: no me interesa absolutamente nada a nadie, soy yo, solo yo existo. Viven en armonía con las personas. Y mire lo que, perdone que me haya detenido un poquito acá, dice: no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No tiene que rodearse de la gente que usted cree y que usted escoge. Solamente, no hay nada de malo en tener afinidades, pero sí hay algo de malo en vivir solamente en medio de las afinidades y no compartir con otros que tengan un pensamiento diferente al que nosotros tenemos. Y no piensen que lo saben todo. No dejen de aprender. Los jóvenes, quiero hablarle hoy a los jóvenes de acá, creen, como también pensaba yo cuando era joven, que lo saben todo. Religiosamente, políticamente, culturalmente. Pero no es así. No saben cómo saber. No pueden valorar el pensamiento de los adultos. Piensan que todo lo saben. Y eso amenaza más grande. El apóstol dice: sean bondadosos y dóciles. Y en Filipenses 4:5 dice: que todo el mundo vea que son considerados, que ustedes son considerados en todo lo que hacen. Recuerde que el Señor vuelve pronto. Cualidades al pensar: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro. Número 5, lo amable. Número 6, lo admirable. Lo admirable. Lo que tiene buen nombre, lo que tiene buena reputación. En eso deberíamos pensar. La conciencia limpia, primeramente ante Dios, de un buen proceder. Y aún a pesar de ser descalificados sin razón alguna por los que nos rodean. Este término lo usa el apóstol Pablo en su noble labor, no reconocida, pero sí muy criticada. Muy criticada. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 8, el apóstol dice: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Estoy leyendo 2 Corintios 6, 8. Sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores. Todas las cosas deben ser hechas para Dios. Y no debemos hacerlo si le servimos a los hombres, pero lo hacemos para Dios, para Dios. Y sea que la gente nos honre o nos desprecie. Ahí está el problema de la baja autoestima de las personas. Estamos preguntando: ¿lo hice bien? ¿Lo hice mal? Porque necesitamos la aprobación. Vivimos de la aprobación de los demás y eso afecta, por supuesto, nuestra manera de vivir, porque está afectando nuestros pensamientos. Entonces la gente nos tiene que no decir nada, o la gente nos tiene que decir cosas que nos halaguen para que nosotros pensemos que lo que hacemos tiene sentido, tiene importancia. Pero un buen pensamiento es aquel que le sirve a Dios, que mira a Dios y le sirve a la comunidad, sin importar que la gente pueda honrarnos o despreciarnos, que seamos calumniados o elogiados, o que aún seamos llamados impostores. Renueve sus pensamientos.
¿Cómo conseguirlo? Evalúese ante el filtro de las cualidades descritas en la Biblia para pensar bien. Piense en lo verdadero, piense en lo honesto, piense en lo justo, piense en lo puro, piense en lo amable, piense en lo admirable y por último, piense en lo virtuoso, virtuoso. Lo que se distingue sin buscarlo como fin. La palabra griega para virtud es arete, que significa excelencia, hombría, valor, cualidades que debían existir o deberían existir en un hombre, en palabra y en el poner la cara a las circunstancias con altura. Y quiero hacer una aclaración acá, porque cuando hablo de ser virtuoso, de tener valor, de ser un hombre de verdad, que es lo que la connotación que tiene el término en su original, no estoy menospreciando a las mujeres. Tenemos problemas serios con el machismo y con el feminismo. El hombre se ha encargado de anular, de tratar mal durante años a su igual, a la mujer. Y el liderazgo de un hombre se ha convertido en absolutamente nada, nada. Pero también al mismo tiempo se ha levantado un movimiento similar como es el feminismo, donde sencillamente pareciera que hubiera una competencia. Pero aquí lo que está diciendo es que un hombre de verdad, un hombre que tiene valor, es un hombre que estimula, es un hombre que proyecta, es un hombre que bendice, es un hombre que le pone la cara a la vida. Esta virtud es un fruto de la raíz llamada salvación y son las buenas obras que salen de los hijos de Dios. Es decir, que tanto un hombre como una mujer son virtuosos y la virtud y la excelencia viene de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, Efesios 2, 9, 10 nos va a hablar de esas obras y de esas virtudes que nos hacen ser hijos de Dios, más que ser hombre macho o más que ser una mujer contemporánea. Ser hijo de Dios, sea hombre o sea mujer, pertenecer a Dios, ser del Espíritu Santo. Virtud es el fruto de la raíz llamada salvación y son las buenas obras que salen de los hijos de Dios. Efesios 2, 9 y 10 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios, hombres y mujeres. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las cosas que Dios ha preparado de antemano, dice la Reina Valera, para que anduviésemos en ellas. Las cosas virtuosas, las cosas que salen de Dios. La virtud cristiana encierra la suma de la piedad con lo moral. Sumar la piedad a lo moral. La primera, la piedad, es con respecto a la comunión con Dios, y lo moral con respecto al cuidado que debemos tener con nuestro prójimo. En resumen, podríamos decir que es aquello que alaba a Dios. Las 7 virtudes termina, y todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo admirable, lo virtuoso. Si hay virtud alguna en esto, si hay algo digno de alabanza, la parte cuando dice digno de alabanza recoge las 7 virtudes anteriormente nombradas.
si hay algo digno de alabanza. En resumen, podríamos decir que aquello que alaba a Dios siempre tendrá que ver con las relaciones entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo. Mateo 22, 37 al 39 dice así. Mateo 22, 37 al 39. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nota bien: piedad y moralidad. Piedad, como dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y moralidad y ética también: a tu prójimo como a ti mismo. La conclusión del capítulo 4: todo lo que usted vive debe ser el resultado o será el resultado de lo que usted piensa. Pablo dice: todo lo anterior, piensa en esto: lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo justo, lo puro, lo amable, lo admirable, lo virtuoso. Todo esto es para llevarlo a la práctica. Así como ustedes vieron que yo lo hice, dice el apóstol Pablo. Y Filipenses 4:9 dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Quiero cerrar recordando dónde se encontraba el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? Se recuerda que esto se llama las epístolas de prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Está en la cárcel y está diciendo: sigan el ejemplo que ustedes vieron antes de que me encarcelaran, pero sigan el ejemplo ahora que estoy preso. ¿Podría usted decir lo mismo? ¿Podría decirle usted a los que le rodean: sigan el ejemplo que ustedes antes vieron, antes de la pandemia, antes del desempleo, y sigan el ejemplo ahora en medio de esta prisión laboral que pueda tener? El apóstol Pablo dijo en Corintios, a los corintios les dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. El apóstol Pablo pensaba bien. ¿Qué pensamientos tenemos nosotros? El cristianismo jamás debe tener un carácter meramente abstracto o teórico. Existe con un fin y con un propósito. Los creyentes oyen, meditan hasta que finalmente ponen en práctica, porque ellos tienen la mente de Cristo. Y quiero que usted lea este versículo y pida en esta mañana que este versículo venga a su vida, que usted tenga lo que este siguiente versículo va a decir. Primera de Corintios 2:16 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hasta ahí el texto. Tenemos la mente de Cristo, es decir, ese filtro, esas cualidades: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo admirable, lo virtuoso, que está en Cristo. Y llenos del Espíritu Santo podemos
pensar en esto mismo, porque Él está en nosotros. Y si lo hacen, evidenciarán que son hijos de Dios, pero además de eso, tienen una gran promesa: el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuánta responsabilidad tenemos con los pensamientos? Hermano y amigo, esfuércese en pensar bien. Pero si usted no conoce a Jesucristo y vive como vivía yo antes, lleno de malos pensamientos, totalmente anegado de filosofías, de creencias equivocadas, lleno de temor, lleno de malos pensamientos, pensamientos lujuriosos, Jesucristo vino para poner los pensamientos de Él sobre los nuestros, porque Él dijo antes de que seamos cristianos, y aún siendo cristianos, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Necesitamos a Cristo Jesús. Y dígale en sencillas palabras: Señor Jesús, solamente pienso mal, soy un esclavo de mis pensamientos. Te pido perdón por pensar mal y te pido que tú me des de tu mente. Yo reconozco que tú viniste a la cruz y moriste por mis pecados. Viviste una vida recta y tuviste todas las cualidades de una persona que piensa bien. Entonces, así como tú lo hiciste, tú traes a mí esa provisión. Ayúdame a pensar bien por tu Espíritu Santo y en los méritos de Cristo. Amén y amén. Quiero invitarle a que cantemos esta canción al Señor.